Saludos desde el oeste de la isla de Montreal, esto es de sur a norte, un retrato semanal de los países hispanoamericanos realizado a partir de las noticias publicadas entre el lunes 22 y el viernes 26 de abril de 2024. Comenzamos con los países que limitan con el Atlántico Sur. En Argentina, el lunes el Congreso recibió la propuesta de realizar un juicio político contra el presidente argentino Javier Milei por mal desempeño de funciones y posible comisión de delitos. Entre los promotores del juicio se encuentra Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz en 1980. A Milei lo acusan de cometer genocidio económico por la dureza del ajuste económico, instigación a cometer delitos por el llamado presidencial a desobedecer el pago de impuestos y apología del crimen por las opiniones de Milei que desestiman a las víctimas de la dictadura argentina. También lo acusan de reducir el financiamiento de la educación y abandonar la lucha contra la pobreza. Javier Milei, por su parte, comenzó la semana festejando una hazaña a nivel mundial al conseguir un superávit fiscal de 0,2% en el primer trimestre del año, unos $300 millones, más o menos el precio de los 24 aviones F-16 que le compró a Dinamarca. Milei también mencionó el esfuerzo heroico de los argentinos que están sufriendo sus recortes presupuestales y dijo que todavía queda mucho camino por andar. Luego del anuncio presidencial, el martes cientos de miles de argentinos ocuparon las calles de las principales ciudades del país para protestar contra la reducción presupuestal de las universidades públicas, entre otros recortes. Otros temas de la semana fueron el voto de los senadores por duplicar sus sueldos, la suspensión del gobierno argentino de los pagos de indemnizaciones a las víctimas del terrorismo de Estado y la discusión programada para la próxima semana en la cual los diputados debatirán la ley de bases, un paquete de propuestas del gobierno para desregularizar la economía. En Uruguay, Yamandu Orsi, precandidato del izquierdista Frente Amplio, se mantiene favorito en las encuestas. En la semana, Orsi criticó la creciente desigualdad en Uruguay. Mientras tanto, otros medios, como El País, citaron al precandidato del oficialista Partido Nacional, Álvaro Delgado, quien, luego de enumerar los logros del gobierno de Luis Lacalle Pou, concluyó: contra estos datos no pueden. Esto sí, ambos candidatos, según Prensa Latina, afirmaron que combatirán la pobreza infantil, la cual ha aumentado durante el actual gobierno uruguayo. Y en otro tema, los sindicatos anunciaron que juntaron las firmas necesarias para proponer un plebiscito en las próximas elecciones. Los temas van desde establecer los 60 años como edad mínima jubilatoria hasta eliminar lucro en la administración de fondos de retiro y pensiones. Recordamos que este 27 de octubre los uruguayos no solo elegirán presidente, también podrán opinar en los plebiscitos de su elección. Sigamos hacia los Andes por los países mediterráneos. En Paraguay, la Corte Suprema de Justicia aceptó a trámite el pedido de la senadora Katia González, quien pide volver a ocupar su curul legislativa como representante de la oposición luego de ser expulsada en circunstancias poco claras. Por otro lado, el diario ABC señaló que la diputada opositora Rocío Vallejo se encuentra viviendo una historia similar a la de la senadora Katia González y podría ser expulsada del Parlamento. Ambas congresistas acusan al cartismo, simpatizantes del expresidente Horacio Cartes, de quererlas silenciar. Por otro lado, el fiscal general Emilio Rolón nombró un nuevo equipo para investigar al expresidente Mario Abdo Benítez, luego de que la anterior investigación fracasara al descubrirse que había sido organizada por quienes acusan a Mario Abdo, es decir, por el entorno del expresidente Horacio Cartes. En Bolivia siguen esperando las disculpas oficiales de la ministra de Seguridad argentina, Patricia Bullrich, que la semana pasada acusó al país altoandino de ser guarida de radicales del grupo chiita de origen libanés Hezbollah. También dijo que existen personas que no hablan español con pasaporte boliviano.
El martes los medios informaron sobre la captura de Luis Alberto Echazú, exministro de Minería y alto funcionario en la industria del litio boliviano bajo el mandato de Evo Morales. El abogado del exministro acusó al actual gobierno del presidente Luis Arce de los malos manejos que le imputan a su cliente. Sin embargo, la presidenta de Yacimientos de Litio Boliviano, Carla Calderón, insistió ante los medios que los errores y malos manejos que aún mantienen rezagada la industria del litio boliviano se cometieron entre los años 2013 y 2017 durante el gobierno de Evo Morales. Mientras tanto, las nubes de gas no pudieron ocultar los enfrentamientos entre policías y maestros que le exigen al gobierno de Luis Arce más presupuesto para el sector educación y dar marcha atrás en la jubilación forzosa. Finalmente, Prensa Latina informó sobre los vinos bolivianos presentes en Europa. Se trata de vinos de la región de Tarija que el embajador boliviano Roberto Calzadilla presentó en Ámsterdam, resaltando los beneficios y la calidad de los vinos de altura. Ahora pasemos a los países en la costa del Pacífico. En Chile, los medios informaron que el lunes comenzó el juicio contra la agrupación criminal Los Gallegos, vinculados, según las autoridades, al grupo de origen venezolano El Tren de Aragua. Y ese mismo lunes se detuvo la causa hasta nuevo aviso debido a que se vulneraron los derechos de los defendidos. Al comienzo de la semana también fue noticia la sentencia contra uno de los líderes de la nación indígena mapuche, Héctor Yatul, por delitos como incitación y apología a la violencia, además de usurpación violenta, hurto y atentado contra la autoridad. Según informaron los medios, el gobierno de Boric mantiene a los militares en la región de la nación mapuche para evitar que los grupos radicalizados indígenas continúen incendiando haciendas en la zona. En el tema económico, la siderúrgica Huachipato, la principal productora de acero de Chile, continuará sus operaciones y podrá competir en el mercado luego de que el gobierno chileno impusiera tarifas arancelarias a las importaciones de acero chino. Los medios chilenos indicaron que el acero chino recibe subvenciones de su gobierno. Finalmente, y ahora desde Chile, la ministra de Seguridad argentina, Patricia Bullrich, informó que el grupo chiita libanés Hezbollah opera en la frontera de Argentina, Brasil y Paraguay, donde estaría lavando dinero haciéndose pasar por empresarios o comerciantes. La semana pasada, la ministra había tenido que disculparse con el gobierno de Boric por decir que ese mismo grupo terrorista se escondía impunemente en Chile. En el Perú, asesinaron a otro líder indígena ambientalista. Esta vez le tocó el turno a Victorio Dariquebe en la conflictiva zona del Manú, en la selva sur peruana. Los medios peruanos señalaron directamente a los mineros ilegales como los responsables del asesinato de este protector del medio ambiente. El ministro del Ambiente, Juan Carlos Castro, dijo que su portafolio, junto con los ministerios de Cultura, del Interior y Justicia, están trabajando en la elaboración de una estrategia integral para la protección de la Amazonía. Esta misma semana, la nación indígena Huampi detuvo a varias personas que realizaban extracción ilegal de oro, entre ellos 3 policías, que les brindaban seguridad a los invasores. Al final de la semana, los detenidos fueron entregados a las autoridades peruanas que viajaron a la zona. Por otro lado, la Fiscalía peruana realizó el operativo denominado Valquiria y arrestó a 9 personas vinculadas a la exfiscal general Patricia Benavides. A la exfuncionaria la acusan de formar parte de una estructura que utilizó la justicia a cambio de favores políticos e impunidad. Incluso medios como Infobae sugirieron que el presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Morales Saravia, formaría parte de esa red de influencias. La misma Fiscalía amplió la investigación contra la presidenta Dina Boluarte y están observando bajo la lupa numerosas y millonarias partidas presupuestales otorgadas a sus aliados políticos a cambio de favores o el préstamo de joyas,
y relojes de lujo. Y los familiares de las personas asesinadas durante las protestas nacionales en 2022 y 2023 por el encarcelamiento del expresidente Pedro Castillo y el nombramiento de Dina Boluarte como presidenta, insistieron esta semana en la renuncia de la mandataria y del Congreso. Cabe recordar que el Congreso nunca convocó a elecciones anticipadas y ahora es controlado por el partido que perdió las elecciones contra el destituido expresidente Pedro Castillo. La cabeza de ese grupo político es Keiko Fujimori, hija del expresidente Alberto Fujimori, liberado por el Tribunal Constitucional presidido por Francisco Morales Saravia. En Ecuador, el lunes, los medios informaron que durante el plebiscito hubo un intento de motín carcelario y asesinaron al director de una cárcel. También informaron que el domingo Daniel Noboa llegó a votar rodeado de un fuerte operativo de seguridad. En cuanto al plebiscito, el sí triunfó en todas aquellas preguntas relativas a la seguridad, mientras que la pregunta sobre arbitrajes internacionales y contratación por horas obtuvo un rechazo mayoritario de la población. La participación en el plebiscito alcanzó el 72% y los medios siguen preguntándose si este resultado fue una victoria o una derrota para el presidente Daniel Noboa. En todo caso, todos los medios manifestaron que ahora Noboa ya no tiene pretextos para frenar la inseguridad. Por su parte, el expresidente en el exilio, Rafael Correa, informó que su partido apoyará las medidas de seguridad votadas por los ecuatorianos, pero que se mantendrá como opositor al gobierno de Daniel Noboa, con quien mantenía una alianza parlamentaria que se rompió con el allanamiento de la embajada mexicana. En la semana, diversos medios informaron sobre la captura de Fabricio Colompico, alias Capitán Pico, cabecilla del grupo criminal Los Lobos y que hace unas semanas había amenazado a la fiscal general Diana Salazar. El pandillero ahora ocupa una celda en la cárcel donde se encuentra el ex vicepresidente Jorge Glass. En el tema del diferendo diplomático entre México y Ecuador, el gobierno de Daniel Noboa presentó una demanda ante la Fiscalía ecuatoriana contra el diplomático mexicano Roberto Canseco por obstrucción a la justicia. Esto por intentar evitar que las fuerzas del orden ecuatorianas allanaran la embajada de su país. La Fiscalía desestimó la denuncia. Por otro lado, en Estados Unidos condenaron al ex procurador de Ecuador, Carlos Polit, involucrado dentro de la saga de sobornos de la empresa brasileña Odebrecht, que afecta a varios políticos de distintos países latinoamericanos. Y al terminar la semana, los medios difundieron que el Fondo Monetario Internacional, FMI, habría preaprobado un préstamo de $4,000 millones a Ecuador. Llegamos al norte amazónico. En Colombia, el lunes, los medios seguían comentando sobre las manifestaciones ocurridas en varias plazas del país, convocadas por los grupos opositores para criticar las reformas sociales y la propuesta del presidente Gustavo Petro para incitar a un proceso constituyente, entre otros temas económicos y de seguridad. Esta semana, el medio Latinos informó que las manifestaciones de uno y otro lado han sido una constante durante el mandato de Petro, primer presidente de izquierda en Colombia. Terminando la semana, el Senado aprobó la propuesta de Petro para establecer pensiones dignas. El tema ahora será debatido por los diputados. Finalmente, los medios informaron que Parques Nacionales Naturales de Colombia recibirá $1 millón anuales durante 30 años, gracias a un compromiso de la Sociedad Zoológica de Frankfurt, que financiará el 25% del plan de manejo del Parque Nacional Chiribiquete, ubicado en el sureste colombiano. Y la semana terminó con la noticia de que el ejército colombiano abatió a 15 miembros de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia en el Cauca, en el suroeste colombiano, en un ataque con un misil de alta tecnología de fabricación israelí. En Venezuela, la oposición encabezada por María Corina Machado decidió apoyar la candidatura del ex diplomático venezolano Edmundo González Urrutia. Los partidos de oposición, Un Nuevo Tiempo
y Movimiento por Venezuela se sumaron a la candidatura de Edmundo González Urrutia. Así, el candidato opositor aparecerá en las boletas como candidato de 3 partidos, y luego de traspasar el partido del opositor Enrique Capriles a un diputado oficialista, el presidente candidato Nicolás Maduro aparecerá en las boletas electorales como representante de 13 partidos o movimientos. Esta semana anduvo de visita por Venezuela Karim Khan, fiscal en jefe de la Corte Penal Internacional, y se reunió con el presidente Maduro para hablar sobre los crímenes cometidos por fuerzas del orden venezolanas durante las manifestaciones de 2017. Maduro y Khan inauguraron una oficina técnica de la Corte Penal Internacional en Caracas para apoyar las investigaciones de la justicia venezolana, y luego Nicolás Maduro invitó al alto comisionado de los derechos humanos de las Naciones Unidas a regresar a Venezuela. Por otro lado, los medios informaron que las autoridades venezolanas siguen inhabilitando a candidatos opositores que postulan para puestos legislativos o de gobiernos locales. Sigamos ahora por Centroamérica y el Caribe. El gobierno de Panamá llamó a su embajador en Nicaragua como una señal de protesta por la complicidad de la embajada de ese país, que le permite al expresidente Ricardo Martinelli seguir realizando actividades que interfieren en la vida política panameña, contrariamente a lo establecido como políticas de asilo. Martinelli, por su parte, acusó que el presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, planea matarlo, según informó esta semana Infobae. A Martinelli aún le esperan otros varios juicios, entre ellos uno por el caso de sobornos pagados por la empresa brasileña Odebrecht. Finalmente, la OEA anunció que sus observadores electorales ya están en suelo panameño. Son 70 observadores de 19 países que están listos para supervisar las elecciones generales de este 5 de mayo. En Costa Rica, el ministro de Relaciones Exteriores, Arnoldo André Tinoco, expresó que la situación de la migración rebasa los límites de la razonabilidad. Por Costa Rica pasa 1 millón de personas que se dirigen hacia el norte, una cifra que representa 1/5 parte de la población de dicho país. El ministro también explicó que Costa Rica limita al sur con Panamá, de donde proceden 600,000 migrantes cada año, y al norte limita con Nicaragua, país de procedencia de más de 1 millón de migrantes, muchos de ellos exiliados políticos. Por otro lado, en el primer trimestre del año, las exportaciones costarricenses crecieron en un 6%. El sector exportador que más creció fue el de equipo de precisión y médico, con un aumento del 8% de ventas al exterior. En Cuba, los medios informaron que representantes del gobierno de Cuba se reunieron en Bruselas con representantes de la Unión Europea para desarrollar proyectos conjuntos en los temas de biotecnología y energías renovables. Y los medios también informaron que este 4 de mayo la provincia de Cienfuegos tendrá nuevo gobernador y vicegobernador, luego de que el gobierno cubano aceptara la renuncia del gobernador Alexandre Corona, quien reconoció errores cometidos durante su gestión. Ese 4 de mayo también elegirán al nuevo gobernador de Matanzas, Villa Clara y Santiago de Cuba. Según los medios, estos movimientos forman parte de un cambio de cuadros en la gestión de la isla. Finalmente, el gobierno cubano canceló los vuelos a Buenos Aires luego de que las autoridades aeroportuarias argentinas se negaran a proveer combustible a los aviones de las aerolíneas cubanas. En República Dominicana, los candidatos a la presidencia debatieron este 24 de abril y el protagonismo se lo llevaron el presidente candidato Luis Abinader y el expresidente Leonel Fernández, quien va por un 4º mandato. Ambos candidatos se enfrentaron por las cifras de crecimiento del país. Fernández afirmó que República Dominicana ya no crecía por encima del 5% anual. Abinader respondió que eso era cierto, que ahora la actividad económica del país crece un promedio de 6,5 cada año.
Diario Libre explicó que Fernández utilizaba en su promedio la caída en el crecimiento durante la pandemia. Abinader prefirió concentrarse en los años de crecimiento post-pandemia. En todo caso, la economía en República Dominicana crece. Nicaragua vive un éxodo de periodistas, según una nota publicada el lunes por Deutsche Welle, con información de EFE y colectivos de derechos humanos. La nota precisa que desde el año 2018, 253 profesionales de la información abandonaron el país de manera voluntaria o involuntaria. También informó que 56 medios de comunicación tuvieron que cerrar sus operaciones o sus bienes fueron confiscados por el gobierno. Por otro lado, la vicepresidenta Rosario Murillo, esposa del mandatario nicaragüense Daniel Ortega, anunció una declaración conjunta de Rusia y Nicaragua condenando las medidas coercitivas unilaterales. El documento lo firmaron el representante del gobierno nicaragüense, Laureano Facundo Ortega Murillo, hijo de la pareja presidencial de Nicaragua, y el canciller ruso Sergei Lavrov. El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, dijo en la semana que la fiscal general Consuelo Porras es una amenaza para la democracia de su país y que no descansará hasta lograr su destitución por la vía legal. Por otro lado, miembros de la Fiscalía guatemalteca allanaron las oficinas de Save the Children. El fiscal Rafael Curruchiche explicó que estaba siguiendo una denuncia anónima. Cabe señalar que los medios recordaron que Curruchiche forma parte del círculo de la fiscal general Consuelo Porras. Por su parte, la organización Save the Children informó a AP que estaban al tanto de la denuncia, pero que no tenían evidencias al respecto de la acusación. Y llegamos al norte. En México, los medios informaron que un grupo de encapuchados interceptó el traslado de la comitiva de la candidata oficialista Claudia Sheinbaum en Chiapas. En el video se podía ver a los encapuchados en diálogo con la candidata. Ella dijo que no se sintió intimidada. Al comienzo, las autoridades indicaron que todo habría sido un montaje del medio Latinos. A mitad de la semana, los medios informaron que los encapuchados dijeron que no pertenecían a ningún montaje mediático ni grupo criminal, sino que eran representantes del pueblo y que se cubrían los rostros para evitar represalias. El jueves, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, sugirió que los encapuchados sí serían criminales e insistió en vincularlos al medio de comunicación Latinos. Por otro lado, el titular de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía Mexicana, Felipe de Jesús Gallo, dijo que México es campeón mundial en la producción de metanfetaminas y fentanilo desde 1990. AP puntualizó en su nota que esta declaración es contraria a las afirmaciones que el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador ha venido difundiendo en medios. Al final de la semana, la Fiscalía dijo que el funcionario había tenido una desafortunada elección de palabras sin mayores precisiones. En la semana se desató otra polémica por la imagen y el texto de una playera difundida por el partido de gobierno Morena. El texto dice: un verdadero hombre nunca habla mal de López Obrador. Y la imagen es una calavera con reminiscencias a la Santa Muerte, pidiendo guardar silencio. La Santa Muerte, recordemos que es un símbolo de la narcocultura. López Obrador dijo que los ciudadanos tienen derecho a expresarse en libertad, incluso religiosa. Y el jueves, los senadores de la oposición colgaron en el recinto parlamentario una manta con la imagen en cuestión en señal de protesta. Finalizando la semana, AP destacó las palabras del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, donde explica que las bandas ligadas al narcotráfico están compuestas por personas respetuosas que respetan a la ciudadanía y básicamente se matan entre ellos. Y finalizamos con el dato de la semana. Según la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, en promedio, el 98,2% de los hogares urbanos en América Latina gozan del servicio de alumbrado eléctrico en comparación con el 90,3% de hogares en el ámbito rural.
En cuanto a los servicios de agua, la cobertura en América Latina alcanza al 95,2% de hogares urbanos y al 83% en hogares en zona rural. El servicio de saneamiento en el sector urbano llega al 85% de hogares y en el sector rural al 60,3%. Y con esto finalizamos nuestro recorrido noticioso semanal de sur a norte. Desde el oeste de la isla de Montreal, les decimos hasta la próxima semana.